Historias para llevar, un podcast de Embapro. Bienvenidos a Historias para llevar. Este es nuestro primer capítulo y en este podcast vamos a estar hablando sobre historias de la restauración organizada, sobre las historias de los founders y de las cadenas de hosteleros y de restauración de nuestro país. Y tenemos aquí a Pablo Caballero, co-founder de Hola Coffee. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por traerme aquí a vuestro nuevo podcast. Muchas gracias. Esperamos poder traer a mucha gente y nos encanta que empezar contigo porque además Hola Coffee es cliente de Embapro, así que doblemente contentos con que estés aquí. Quiero preguntarte, Pablo, ¿cómo te lanzaste a la hostelería? ¿Por qué te lanzaste al mundo del café, al mundo de la hostelería? Bueno, también decir que tenéis ya varias cafeterías, además de un tostador, que ya estáis vendiendo en B2B a otras cafeterías de especialidad, ¿no? Y a otros restaurantes. ¿Por qué te lanzaste a esto? Pues a ver, yo creo que como la gran mayor parte de la gente que llega a la hostelería, excepto los que son vocacionales por familia, es un poco de casualidad. Yo estudié aparejador y terminé la carrera en 2011, que es cuando estaban en plena crisis, echando a todo el mundo de sus despachos y demás. Y yo rápidamente dije, uff, tampoco me había encantado, ¿vale? Entonces, todavía no había encontrado ese elemento mío propio, estaban despidiendo a todo el mundo y decidí directamente buscarme la vida en otros sectores, ¿no? Yo además daba clases particulares pues de dibujo y de otras cosas, pero necesitaba algo con un poco más de acción y acabé en Madrid buscando trabajo en hostelería y di en una cafetería que es Toma Café en 2012, que fue una de las primeras cafeterías que empezó a tratar el café de otra manera. De hecho, en ese momento ya trabajaban con Embapro y allí conocí por primera vez la marca. Y bueno, pues tenía 23, 24 años y lo tenía como, bueno, qué divertido esto del café, es algo interesante, pero bueno, todavía no lo tenía muy claro. Y en 2013 fui al London Coffee Festival y ahí es donde realmente descubrí que había un mundo que es el café de especialidad, con gente joven, como creativo, que estaba cambiando la manera de entender el café. Y ahí es cuando dije, bueno, esto me encanta, quiero profundizar en ello, quiero formarme, quiero a lo mejor dedicarme porque como que descubrí ahí un poco algo que sí que me llegaba ahí. Y así, bueno, es como entré en este mundo del café. ¿Ya en ese momento eras muy cafetero? Yo era cafetero, pero más que nada como un adicto a la cafeína. O sea, me gustaba el café como hábito, como para despertar, pero no por el placer un poco más gastronómico, sino tenía pues, café de cualquier marca blanca que me hacía en casa, pero no le prestaba la atención que merecía. Y dices que estuviste en el Coffee Fest de Londres, ¿no? Digamos, Sí. hace más de 10 años, ¿no? Sí. Y hace poco ha sido aquí el Coffee Fest, ¿no? En Madrid y, bueno, hemos estado ahí, ¿no? Y la verdad es que hemos visto cómo mueve mucha gente. Ya en ese momento el mercado del café en Inglaterra estaba muchísimo más avanzado que aquí en España. O sea, ¿cómo estaba en ese momento en comparación con cómo está aquí ahora? Pues a ver, como en casi todas las disciplinas, como en la música, en la moda, siempre nos han llevado unos años de ventaja, ¿no? Últimamente, pues con la globalización, con Internet, se ha reducido bastante todos estos delays que llevamos en España, pero sí que en 2013, pues yo veía que había cafeterías que habían abierto en Londres que molaban un montón, muchas abiertas por expats australianos, que allí en Australia es una locura lo del café, que bueno, pues hacían cafés que estaban muy buenos, o sea, muy bien elaborados, como una cosa que no te podías esperar de Inglaterra, que era un país donde siempre nosotros habíamos percibido que la gastronomía o el café no estaba muy bueno, ¿no? Entonces me sorprendió un montón. Y obviamente con el paso del tiempo pues han ido acortando esas distancias, pero siempre ha habido una industria del café pues en Estados Unidos, en el norte de Europa, en Australia y demás, pues bastante más avanzada en cuanto a lo que es el café de especialidad. También porque no tienen una cultura del espresso, no tenían una cultura del espresso muy desarrollada. Entonces, trabajar estos cafés de una manera un poco más especializada ha sido mucho más fácil que romper unas tradiciones que hay en el sur de Europa con el café más mainstream. Por eso sí que han llevado unos años de ventaja en esa parte. ¿Y cómo es el momento en el que abres un local o te lanzas a montar tu negocio propio? ¿Fue justo después de haber estado allí en Londres? No,
nosotros, mi socio Nolo y yo, nos conocíamos de la carrera, pero bueno, éramos como conocidos y tal, amigos de Facebook, para que te hagas una idea. Y de repente vemos que ambos dos estamos trabajando de baristas. Y cuando, o sea, éramos a lo mejor, nada, contados con los dedos de la mano, la gente que nos dedicábamos de una manera un poco más especializada yo en España, y empezamos a hablar otra vez por Facebook y tal. Oh, te dedicas, eres barista, ¿sabes lo que es el café de especialidad? Era como súper frikis ahí. Sí. A raíz de retomar esta relación, él me dijo, Nolo, que es mi socio ahora, Nolo Botana, me dice, oye, me han ofrecido este trabajo en una empresa de café aquí en Madrid, que es Moca, para ser formadores de la marca y demás, y están buscando a otra persona. Ujú. Y yo dije, pues de una. Y nos fuimos los dos a trabajar a esta empresa. Entonces estuvimos desarrollando la parte formativa para sus clientes y como una línea de cafés de especialidad durante un tiempo. Y ahí es donde realmente pues retomamos o sea, empezamos a tener una relación más de amigos y empezar a soñar un poquito. En algún momento nos gustaría abrir nuestra propia marca. Que toda esa parte formativa la seguís haciendo ahora, ¿no? Porque dais Sí. formaciones a empresas, ayudáis a otras personas a abrir sus cafeterías de especialidad, o sea que es algo Sí, que eso seguís haciendo, ¿no? sí, la formación es muy importante para nosotros por dos motivos. Primero, porque el café es un producto que no está terminado. Nosotros vendemos, bueno, obviamente vendemos en las cafeterías, os vendemos tazas hechas, ¿no? Pero muchas veces cuando vendemos a otros negocios o vendemos online para que alguien se lo haga en su casa o un paquetito en la cafetería, pues hay que elaborarlo. Y depende cómo lo hagas, pues te puede quedar muy bien o muy mal. Entonces hay una pequeña barrera para acceder a lo que son cafés de especialidad, entenderlos, saber prepararlos, que si no es con divulgación, con formación y demás, pues es difícil que la gente lo haga bien. Entonces, bueno, además que ya en sí es un negocio, o sea, las formaciones pues nos repercute económicamente de una buena manera, pues abres mercado y poquito a poco hemos ido construyendo pues esta parte de la formación. ¿Cómo son los primeros meses o los primeros años de abrir vuestro primer local? Pues duros, como todo. Abrimos en 2017 nuestra primera cafetería y siempre hemos dividido un poco el trabajo. No lo lleva más la parte de tueste, de compra de cafés, de Ujú. cata y un poco selección del producto. Y yo llevo más la parte comercial, las cafeterías, la formación y el contacto con los clientes de B2B. Entonces decidimos en un momento dado, oye, con los ahorros que tenemos abrimos una cafetería y alquilamos espacios de otros tostadores para ya generar nuestra propia marca y pues, en un futuro hacerla crecer, pero no nos llegaba para abrir un tostador y abrir una cafetería. Claro, es Entonces, que las obras son caras, ¿verdad? sí, y las máquinas industriales sobre todo son bastante caras. Entonces decidimos empezar por la venta directa con una cafetería porque pensábamos que la marca se iba a conocer mucho más, íbamos a llegar no solo a hosteleros, sino pues a todo tipo de gente y buscar a industriales que nos alquilasen sus espacios para tostar, ¿no? Entonces nosotros comprábamos el café en diferentes partes del mundo, lo tostábamos aquí en Madrid y lo empezábamos a vender. Entonces esos primeros meses, años, fueron de estar con el coche yendo, viniendo, tener la cafetería abierta. Los lunes cerrábamos, entonces yo los lunes hacía formaciones en la propia cafetería y no los iba a una nave a Pinto a tostar el café. Qué bueno. Entonces, bueno, fueron así un poco locos, mucho trabajo, pero bueno, también siempre con la vista en conseguir en un futuro evolucionarlo, ir escalando según el mercado fuese creciendo, porque teníamos esa esperanza de lo que habíamos visto fuera, pues llegase a España en algún momento. Y poco a poco pues ir estructurándolo y ya en 2019 pudimos abrir nuestro propio tostador y empezar a tener una organización un poco más amplia para no estar trabajando 24 horas al día, ¿no? Pero bueno, sí, los primeros años fueron bastante locos. Muchas horas de trabajo, ¿no? Sí, muchas horas. A ver, también sarna con gusto no pica, ¿no? Pero sí, yo recuerdo incluso momentos de echarnos la siesta en el almacén de la cafetería para turnarnos un poquito. Me Pero suena de algo. sí, también en esa época el café de especialidad no era tan conocido, era un poco más nicho, en 2017, Mm, 2018. Y tuvimos además un proyecto paralelo que fue Misión Café, mm. que empezó como una asesoría a otra persona que quería abrir una cafetería. Nosotros nos involucramos, nos dio una parte como socios. Entonces teníamos como dos proyectos paralelos.
Luego este proyecto estuvimos unos 5 años y al final nos acabamos saliendo porque no nos daba la capacidad, o sea, la cabeza para atender a 2 negocios y 2 marcas. Y decidimos poner el foco en Hola Coffee, que es nuestro bebé y que creemos que tiene una escalabilidad bastante más grande, pudiendo vender café más allá de nuestras propias cafeterías. ¿Qué os ha llevado? Porque ahora mismo, ¿cuántas unidades tenéis? ¿Cuántas tiendas tenéis? Tenemos 2. Tenemos una cafetería con la que empezamos en Lavapiés y otra en 2023 abrimos en La Gasca, en el barrio Salamanca. ¿Qué es lo que os está, o sea, qué es lo que os ha hecho el querer crecer orgánicamente, ¿no? Poco a poco. O sea, ¿qué ha hecho que no digáis, oye, me lanzo a abrir, como han hecho otras marcas, un montón de restaurantes, un montón de locales, un montón de cafeterías? Partimos de la base que nosotros no venimos del mundo empresa. No tenemos una formación más de la que hemos ido aprendiendo por el camino. Entonces, cuando realmente nos hemos formado en esto, ha sido a raíz de la entrada de mi hermano también en la empresa, que él es financiero, y que nos ha educado, esto ya estamos hablando de 2021-2022, en todo esto. Nosotros al principio sabíamos de café, somos especialistas en el producto, en el servicio, en hacer cafeterías, y siempre nuestra visión ha sido crecer como de una manera más en la parte industrial, de proveer cafés a otras, o sea, en el B2B, no tanto en el B2C, en tener cafeterías propias. ¿Por qué? Porque creemos que la escala puede ser bastante más grande, controlable en de lo que nosotros sabemos. En el B2B. Exacto. Y crecer con muchas cafeterías en un producto que es bastante especializado es complicado en cuanto a personal, que puedan cuidar ese producto hasta el final y demás. Entonces, veíamos más sencillo y un crecimiento, sobre todo a largo plazo, más grande en la parte de tostar café y vendérselo a otros establecimientos. Además, si queremos hacer esto, no queremos dinamitar las ciudades con cafeterías nuestras, porque es hacer al final la competencia a nuestros propios clientes que nos compran su café, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos abriendo cafeterías, un poco está en el plan. Este año vamos a abrir una porque nos mudamos de Tostador, nos vamos a Carabanchel y allí tendremos una cafetería. Y a lo mejor abrimos más en el futuro, pero van a ser siempre un poco más espacios de showroom de la marca, o sea, como flagships para presentar nuestro producto y a lo mejor después nos vamos a otra ciudad o a otro país, pero no queremos, en nuestro plan no está abrir 40 cafeterías, sino crecer como proveedores de café. Qué bueno. Habéis ganado un premio recientemente, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues justamente este año han hecho por primera vez el 100 Best Coffee Shops, como se viene haciendo con restaurantes, el 50 Best, con coctelerías y demás. Y bueno, nos avisaron de que teníamos que ir a la gala, entonces nos olíamos algo bueno, pero no tanto como lo que ha sido al final, que hemos quedado 12 del mundo. Nuestra cafetería, la última que abrimos en La Gasca, y de ellas es la primera de España. Qué bueno. Así que estamos muy, muy orgullosos, sobre todo por el equipo que se ha motivado muchísimo. Y nada, ahora pues un poco también con el miedo de cumplir las expectativas de la gente que de no morir viene, de éxito, sí, ¿no? de la gente que viene a vernos. Pero bueno, está bien para ponerlos un poco, nos ponemos las pilas y... Enhorabuena, enhorabuena, gracias. Pablo. ¿Y qué tiene que hacer una cafetería de especialidad para quedar como la mejor cafetería de especialidad de España? Buena pregunta. ¿Cuáles son las claves? Son muchísimas cosas así pequeñitas, pero bueno, sobre todo obviamente nosotros estamos muy centrados en el producto, no dejar de lado el servicio, porque al final tiene que ser 50-50. Tú puedes tener muy buen café, pero si te tratan mal no quieres volver a un sitio. Y esto, por desgracia, a veces es habitual en las cafeterías de especialidad, que hay un sentimiento, a veces se proyecta un servicio un poco snob o altivo, y nosotros desde el principio, incluso nuestra marca está construida alrededor de ser más friendly, dar un buen servicio y no descuidar esta parte, ¿no? Desde nuestro logo, el Hola Coffee, es como un poco el café de especialidad, ya es un producto exclusivo, pero no hay que cerrar puertas a alguien que quiera probarlo, a alguien que quiera acceder a ello. Entonces, producto, servicio, un poco atención al detalle, porque nosotros nos sentimos como si fuésemos un estrella Michelin del café. Entonces, queremos que todo se cuide, el espacio, el diseño, y bueno, lo conseguiremos o no, pero al menos luchamos para
para que ir en esa dirección. Hombre, damos fe que hemos estado en vuestras cafeterías, que tenéis una imagen muy cuidada y la verdad es que la experiencia es muy buena. O sea, me sorprende lo que dices porque parece como que puede haber dos mundos contrapuestos, ¿no? El de la cafetería de barrio de toda la vida que te pueden tratar muy bien, pero que el café está malísimo, y ahora ese snobismo que dices que en algunos sitios de café de especialidad se puede dar de un poco altivez, ¿no? Claro. Sí, o sea, nosotros esto lo hemos vivido. Nosotros hemos viajado, hemos estado en Berlín, en otras ciudades donde ya había café de especialidad y hemos notado eso, ¿no? Que tenías un café buenísimo, pero que había una persona realizando que, no sé, por lo menos se pensaba neurocirujano del café y al final no dejan de ser espacios de hostelería. Entonces, alguien va a un establecimiento y paga por algo para sentirse bien, no para sentirse idiota o ignorante. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Entonces, buscamos un poco ese sentimiento de cafetería de barrio, decir, oye, conozco a la persona que está aquí, o no la conozco, pero me ha tratado bien, me ha ayudado, no me ha adoctrinado. No le Claro, pongas azúcar al café. No sé. ya. Bueno, deja a la gente que haga lo que quiera, tú haz bien tu producto, da un buen servicio, una buena Claro. atención, y luego la gente, pues, oye, que descubra, que esté aquí, que esté a gusto, y no, o que también pasa muchas veces, ¿no? Alguien va a una cafetería de especialidad, quiere un café con leche y le empiezan a contar que si quiere esta finca de Colombia con unas palabras, unos varietales, unos tal. Bueno, primero deja que, o sea, nosotros tenemos un poco la filosofía de que si no te preguntan por el café, pues hacer bien el producto. Si luego preguntan, pues ahí donde puedes explicar, porque Claro, a lo mejor ya hay un interés, ¿no? Pero a claro. veces vienen simplemente porque quieren un rato tranquilo, tener un buen café con leche y estar en un espacio No quieren agradable una y, clase exacto, a lo de... mejor han tenido un Ya. mal día y quieren estar ahí tranquilos tomándose un buen café, no quieren... Es muy interesante, porque yo creo que yo sería el tipo de cliente que me encantaría que me explicasen todo, ¿no? Pero es verdad que Claro, debe ser solo si la persona lo pide, exacto. claro. Pero igual hay un día que, oye, has tenido un mal día, has discutido con tu pareja X y quieres ir a la cafetería, estar un rato tranquilo, en silencio y que no te vuelvan loco que si te vas a tomar un varietal X con un proceso natural lavado a 1200 metros de altitud. eh, entonces, bueno, intentamos equilibrar esas partes. De forma un poco así formativa, ¿no? Educativa para este podcast, yo creo que nos encantaría que de forma así, con unas pinceladas, nos explicases qué es el café de especialidad, qué lo diferencia de otros tipos de Vale. café y cuáles son, digamos, como, pues eso que has dicho, ¿no? De la altitud, la variedad, del no sé qué. ¿Cuáles son esas 5 o 6 cosas que es importante a tener en cuenta? Vale, buena pregunta. El café de especialidad es de todos los tipos de café, que hay dos principales especies que son arábica y robusta. La robusta son cafés por lo general muy productivos de baja calidad y ¿Vale? arábica son cafés un poco más especiales que necesitan más frío, por lo tanto más altitud, ¿no? Dentro de los arábicas hay una asociación que es la Specialty Coffee Association y Coffee Quality Institute que hicieron un ranking Sí. para poder puntuar los cafés de 0 a 100. Pues los que tienen más de 80 puntos es lo que se considera un café de especialidad y se puntúan en función de pues, la complejidad organoléptica, la ausencia de defectos, una serie de parámetros, ¿no? Esto lo puntúan los llamados Q-Grader, que son unos catadores certificados, por ejemplo, Nolo, mi socio es, que además son muy pocos en el mundo, debe haber unos 2000 en todo el mundo. Esto no estoy segura, 2000, 3000. Y se calibran cada 2 años. Entonces, bueno, pueden puntuar estos cafés y normalmente entre varios Q-Graders no hay una diferencia de más de 2 puntos, Vale. de 0 a 100. Entonces, bueno, esto es, digamos, una clasificación técnica. Uh-huh. Luego, obviamente, son lotes de café que tienen trazabilidad, que sabemos de dónde vienen, no solo que vienen de Colombia, sino que vienen de esta región, de esta finca, de este productor, que fueron cosechados este año. Dentro de arábica hay diferentes varietales y bueno, tienes una información concreta de ese lote, porque a diferencia, el café comercial es un café que normalmente ya en los países de origen se mezcla. Entonces al final tienes un blend de un origen, pues como podemos compararlo como el vino Don Simón, que, oye, está muy bien, cumple su función, pero eso es un producto genérico, mezcla de muchas uvas de muchas zonas, entonces tienes un sabor genérico año tras año, vino de cartón sabe al vino de cartón. Pues con el café comercial pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú vas al supermercado, vas a la estantería de cafés
y no tienes zonas para escoger, ¿no? Tienes café natural, café torrefacto, mezcla, que es simplemente cómo se ha tostado, pero no dice nada del producto de origen. Entiendo. En cambio, el café de especialidad, pues sabes, tienes información de ese producto y además, bueno, pues unos parámetros de calidad. ¿Por qué se bebe tan mal café en España, en la media de las cafeterías y en la media de los restaurantes? Quiero decir, ¿es por culpa del café torrefacto? ¿Es por culpa de las grandes marcas que no han querido apostar por un producto mejor? ¿Cómo puede ser que teniendo Italia tan cerca, con lo buen café que se bebe ahí y con la cultura del espresso que hay ahí, en un país que es vecino de Italia, se beba tan mal café? Bueno, creo que se bebe mal café en general en todo el mundo. O sea, si lo hablamos en términos generales. Lo que pasa que en Italia, por ejemplo, que comentas, la preparación de ese producto siempre ha estado más cuidada. Y ha habido siempre una persona especializada en las cafeterías, el barista, que de ahí viene la palabra, que, bueno, partiendo de que algo tan sencillo como tiene la máquina limpia y lo limpia cada día, cuida un poco la extracción de esos cafés, vaporiza la leche correctamente. Entonces, bueno, realmente el producto que se sirve, que se utiliza, el grano de café que se utiliza en Italia, el que se ha utilizado en España o en otros países, no es tan diferente, ¿vale? Pero sí que la elaboración y esos cafés, sobre todo expresos, esa cultura del expreso que viene de Italia, está mejor, sacan lo mejor de un producto regular. Ya. ¿Vale? Y luego en España, pues bueno, hay una serie de circunstancias como el café torrefacto, que fue muy popular aquí, pues porque bueno, ha sido un producto muy barato, que en la época de la posguerra y demás se popularizó. Y ha habido una cultura de café más por eso, por tener cafeína, entrar en calor, pero no tanto a nivel sensorial. También piensa que en España o en Europa no se produce café. Entonces no tenemos acceso a mucho conocimiento sobre el producto, a diferencia del vino, el jamón, el aceite, que al final acaba calando en el público porque al final siempre hay algún familiar, amigo que te explica porque tiene una cercanía a ese producto. ¿Qué es el café torrefacto y por qué está tan malo? Pues a principios del siglo XX se empieza a popularizar el tueste de café con azúcar. Con azúcar. Eso es lo que se llama torrefacto. En esa época el café no venía en bolsitas de plástico bien cerradas con su zip o con, bueno, entonces el café una vez tostado es poroso y envejece muy rápido. Entonces empezó a tostar con azúcar porque el azúcar sella, digamos, el grano por fuera y se conserva mucho mejor cuando en esa época se vendían en bolsitas de papel, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, el azúcar es más barato que el café. Entonces, si tú estás añadiendo un peso, un 10, un 15% de azúcar a ese café, pues abaratas bastante. El café a esas temperaturas a las que se tuesta, el azúcar a las temperaturas a las que se tuesta el café, se quema. Claro. Entonces, no carameliza, sino que carboniza y da mucho más luego sabor y color a la taza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las formaciones cogemos siempre un grano de torrefacto y un grano de tueste natural, que es sin azúcar, se los metemos en un vaso de agua y se ve como del torrefacto empieza a caer un hilo así marrón oscuro negro, que es el azúcar disolviéndose. Entonces, bueno, esto en España se popularizó bastante. De hecho, bueno, yo creo que aquí es donde se inventó. Y en otros países es algo muy residual. Entonces, bueno, ganaba todo el mundo. Ganaba el hostelero, que podía poner menos café y la bebida salía más oscura. Ganaba el tostador y sobre todo el público se acostumbró a un sabor muy intenso y pues, tienen ese gusto adquirido que ha sido bastante difícil pues, de eliminar, ¿no? Mis padres mismamente, yo cuando empecé al instituto empecé a tomar café y en mi casa se tomaba 50-50, que es una mezcla de 50 natural con 50 torrefacto. Y ese es el café que conocía, ¿no? Y luego cuando me introduje en este mundo y descubrí que había otros cafés y otros sabores, yo cada vez que volvía a casa de mis padres les llevaba una bolsa de, mira qué bueno este café de Guatemala, qué tal. Sí. Y sí, muy bueno, hijo, muy bueno. En cuanto me iba, volvían al de siempre, porque claro, tenían esa costumbre y tienen esa costumbre pues de De años ese y sabor años tomando ese fuerte. sabor, ¿no? Ya luego con el paso del tiempo y a fuerza de picar piedra, pues se han acostumbrado al café natural y ahora pues o sea, están suscritos a Hola Coffee para que, para que te hagas una idea. Y
¿Qué le dirías a pues, toda esa gente que se queja, ¿no? De, oye, que es que ahora parece que vas a una cafetería de café de especialidad y que te cobran 4 euros por tomarte un café. O sea, ¿qué está buscando esa persona que paga ese dinero por un café? No sé qué decir. Al final tú vas a una cafetería de barrio y te tomas un café por 1,50, 1,80, bueno, cada vez más Ujú. tirando a 2 euros o Sí, más de 2 euros y sin embargo un café quizás estamos hablando de un 50% más de precio, ¿no? sí. ¿Qué es lo que están buscando esos dos tipos de consumidor? ¿No? Vale, mira, es un ejemplo muy sencillo. Nosotros cobramos el café con leche a 2,90. Pon números redondos, 3 euros. Em, ¿Qué hay en esos 3 euros y qué valor diferencial hay con un café, ¿no? de un bar tradicional que cueste 1,80 o así? Pues, en primer lugar, la materia prima. O sea, el café no, a nosotros nos cuesta el doble o el triple de lo que cuesta un café comercial. Luego hay una maquinaria y una serie de productos que, bueno, leche fresca, por ejemplo, que es la que utilizamos para el café, que va encareciendo todo este coste de producto. La maquinaria, pues obviamente es una maquinaria especializada que no nos ha puesto nadie ahí, sino que la hemos comprado nosotros, que es bastante también cara. Y luego está la formación del personal que hay en la cafetería, ¿no? Que están preparados para hacer eso, no hacen otras 20.000 cosas, sino que están bastante centrados en la preparación del producto. Obviamente es un producto que es más costoso y la gente por lo general es sensible a estos productos que son tan habituales, ¿no? Como el pan, el arroz, el café. Eh, pero bueno, nosotros lo que solemos a veces comentar es igual hay que tomar menos cafés Ujú. malos y tomar más cafés buenos en menor cantidad. En vez de tomarte 3 al día malos, tómate uno bueno. Claro, Eh, claro. si utilizas el café simplemente como un producto para despertar y entrar en calor, pues esto no es tu producto. Claro, para eso Si, tómate unas pastillas de claro, la farmacia de cafeína y ya exacto, está, ¿no? exacto. Si en cambio lo que quieres es tener una experiencia sensorial, una experiencia gastronómica, probar diferentes, o tener un buen trago, pues a lo mejor si no te puedes permitir tomarte 3 cafés de especialidad al día, tómate uno o tómate uno cada X tiempo, pero bueno, yo tampoco puedo ir todos los días a cenar a un restaurante. Entonces, cuando voy a uno, elijo uno que me gusta, ahorro y voy. Me gusta mucho, muy buen símil, muy buen símil. Y una pregunta, Pablo, ¿qué consejos le darías a alguien que se quiere meter Ujú. en el mundo del café, de las cafeterías de especialidad, del café de especialidad? Profesionalmente. Sí, O, es decir, yo creo que ahora hay un boom, ¿no? O parece que hay un sí, boom, ¿no? sí, 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 Del sí. típico que Hay. se dice de, parece que en cada calle te están abriendo un café de especialidad. Es decir, entiendo que debe ser atractivo para la gente Ujú. ahora mismo abrir una tienda de café de especialidad, una cafetería. ¿Qué tips le darías a alguien para que le vaya bien? Porque entiendo que te tienen que salir los números, ¿no? Claro. Em, Esto es verdad, totalmente cierto. O sea, hay un boom e incluso podríamos decir que una burbuja, sobre todo en zonas pues, de centro de las grandes ciudades. Ujú. Madrid, Barcelona, o ciudades más turísticas. No tanto así en grandes barrios, a ¿Vale? las afueras de las grandes ciudades o en ciudades pequeñas, que es donde nosotros ahora mismo estamos viendo que mejor funcionan estos negocios. Porque Ujú. nosotros al final tenemos clientes pues, en el centro de Madrid, Claro. en Barcelona, en Valencia, pero también en Guadalajara, en Vigo, y estamos observando que funcionan mejor estas cafeterías, ya sean a las afueras de las ciudades o en pequeñas, simplemente por competencia, ¿no? Porque Claro. son mucho más diferenciales. Si vas a abrir una cafetería especializada en el centro de Madrid, pues lo vas a tener un poco más difícil, porque sí que empieza a haber Mucha más oferta. y el otro día incluso salió en Pantomima Full, ¿no? De que cada vez que das una vuelta a una esquina hay una cafetería de especialidad. Sí. ¿Qué pasa? Que todavía hay sitio para ellas porque el principal a quien yo creo que se están quitando clientes es a un bar tradicional donde el café no se está preparando Ujú. a las alturas de la gente que ya ha probado otros cafés, ¿no? ¿Qué tips les daría? Lo primero, que no hagan un copia-pega de todo lo que han visto o del algoritmo de Instagram, sino que aporten algo propio, porque simplemente por tener un buen café, una Marsocco y un molino no significa que ya vaya a venir la gente. Ya.
Entonces hay que aportar algo más allá, pues ya sea con la estética del local, con una diferenciación en la temática, pues hoy hay unos que están más enfocados, aparte de café, pues venden vinilos y venden no sé qué. Mm, Otros que han hecho un club de running y bueno, dar un valor añadido, que no solo sea el café, ¿no? O están especializados en hacer desayunos japoneses o hacen algo más que no solo el buen café, claro. porque si no va a ser difícil, ¿no? Em, y luego está la estrategia que tengas tú como emprendedor en esta parte para ese negocio. Hay quien lo considera un autoempleo y por lo general Mm, estos sitios funcionan bien porque claro. el dueño o la dueña está allí, Está ahí 10 horas. hay un engagement muy bueno con el público, pero esto quema mucho, Ya. ¿vale? Porque mucha gente además que emprende en esta parte pues vienen del mundo oficina o de otros Mm, sectores que se han quemado, abren allí y se piensan que ser barista y poner cafés es poner tu música, charlar con la gente y tal. Y la hostelería, pues al final son hora tras hora tras hora estando allí de pie y al cabo de los años pues también quema. Entonces, nosotros cuando algún cliente nuestro nos comenta, ¿no? Siempre les invitamos a decir, oye, igual hay que ir viendo más allá. mm, El café, vender cafés es rentable, o sea, el café tiene una rentabilidad como producto unitario alta, pero necesitas vender muchos. claro. O sea, Porque el porque al ticket final medio es bajo. de 2,5 en 2,5, de 3 euros en 3 euros, hay que hacer muchos cafés, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el coste, hablando de esto, cuál es el coste de producto de una cafetería, de café de especialidad, sí, aproximadamente? en torno a un 25-30%. Vale, entre 25 y 30. ¿Y cuánto tiene que vender una cafetería de especialidad en el centro de Madrid, Ujú. digamos, para que te salgan los números? Pues muy buena pregunta. Además, el otro día lo comentábamos bueno, con unos amigos que son Miguel Bonet y Alejandra Sí. Anson de Anson y Bonet, que podemos poner como la barrera en los 1.000 euros al día O de sea, tiene que facturación. vender más o menos entre Ujú. 25 y Exacto, a lo 30 mejor mil entre euros. semanas 700-800 euros al día y los fines de semana pues 1.200-1.400 para tener un beneficio y poder pensar en recuperar tu inversión y ir más allá y en un momento dado abrir una segunda o tercera cafetería. Porque al final es lo que te digo, el beneficio unitario de una cafetería es pequeño para el esfuerzo que requiere trabajarla. Entonces, es normal que un emprendedor diga, oye, pues lo que quiero hacer es validar este negocio y no quedarme en una, tener 2, 3 o 40. Porque al Claro. final luego sí que de cada pequeño margen pues vas sumando, ¿no? O sea, que estamos hablando de que tiene que vender más o menos unos 300 cafés al día, Bueno, ¿no? no tantos cafés, porque al final se acompaña pues de vender pues repostería, algo de comida, bolsitas de café y demás. Claro. Pero eso es para que una cafetería sea sostenible y funcione bien, puedas reinvertir en la misma, irla mejorando. Luego las hay que conocemos también casos que, oye, facturan menos, pero requieren mucho más trabajo pues de los emprendedores, de estar allí, de hacer su turno, etcétera, ¿no? Porque al Claro. final la mano de obra también es bastante elevada para conseguir estos números. ¿Cuesta encontrar mano de obra en las cafeterías Mm, de café de especialidad? Digo, porque hay un mantra un poco en todo el sector de la sí. restauración que es qué difícil es encontrar mano de obra, qué difícil es retener a las personas que trabajan en hostelería. ¿Pasa lo mismo en el café de especialidad? Yo creo que sí. No sé si corregido o aumentado, porque tampoco conozco bien exactamente pues, cómo son en otros sectores de la hostelería, pero sí es difícil. Nosotros siempre presumimos de decir, oye, nosotros no lo hemos tenido tan difícil, porque como tenemos la academia para formar, mucha gente también ve que no la coffee y luego puede hacer carrera porque Mm, puede ir al tostador o puede ser formador, lo que sea, pues lo hemos tenido fácil. Pero ya es que en los últimos años incluso hemos tenido dificultad. Primero porque eh, no hay tanta, o sea, no hay o sea, hay mucha gente colocada con trabajo y no hay tanta oferta disponible de trabajadores. No deja de ser un trabajo de hostelería, que ujú. sí que es verdad que en la parte de baristas, pues a veces es un poco más amable porque no estás trabajando por la noche, no estás lidiando a lo mejor con gente borracha, entonces a veces sí que eso es atractivo para Vale, pues, jóvenes que quieren trabajar en la parte de hostelería y que hay una especialización, ¿no? Pero aún así, claro, empiezan a abrir muchas cafeterías y no hay baristas para todos. Entonces,
Bueno, por eso la academia no funciona muy bien porque la gente se forma y viene luego a buscar trabajos. ¿El barista necesita algún tipo de título? Es decir, ¿hay algún tipo de cualificación o de titulaciones para los baristas? De ser así, además, te hago otra pregunta. ¿Cobran más los baristas? ¿Cobran más un barista cualificado que un camarero normal en hostelería? No hace falta tener un título certificado concreto. Hay gente que simplemente se ha formado haciendo un curso más sencillo o practicando en alguna cafetería o incluso autodidacta con su maquinita en casa. Luego sí que hay una serie de cursos certificados por la Specialty Coffee Association, pero bueno, eso está bien porque tienes un poco más de título reconocido en todo el mundo. Pero bueno, nosotros ofrecemos tanto estos cursos como los nuestros propios y al final la gente lo que busca es un poco es, oye, sabes hacer tienes estas aptitudes, tienes estos skills y probar, ¿no? Alguien sí sabe hacer café. Y luego respecto a la remuneración, sí que obviamente hay un premium sobre lo que sería trabajar a lo mejor en una cadena, en una franquicia de restauración organizada, así, pero por desgracia tampoco es mucho más alto. Entonces sí que a nosotros nos gustaría pues, que todo el mercado, ¿no?, fuese aumentando esta parte, pero esto conlleva también pues, que la gente esté dispuesta a pagar un poco más por los cafés y bueno, es una tendencia que irá poco a poco subiendo, pero tampoco se cobra lo que cobra, por ejemplo, un chef o un coctelero, yo creo. También por las horas y demás. O sea, digamos que parte de la remuneración que tienen los baristas es un horario más amable, una clientela más amable o unas condiciones un poco más agradables, pero todavía no se nota una diferencia muy grande en cuanto a salario. No hay una gran diferenciación. Y también es complicado porque muchas veces la gente busca el trabajo de barista, porque realmente no es muy difícil el acceso si tú estás estudiando o desarrollando tu proyecto personal, pues mientras unos años hacer esta parte, ¿no? Pero sí que es luego difícil encontrar baristas de carrera que luego quieran liderar un equipo, formarlo, tener varias cafeterías y ser como el barista, head barista que llamamos. Claro, claro. O sea, sigue habiendo, como pasa en la hostelería, mucha gente de paso, ¿no? Exacto. Ya, ya. Pablo, ¿cuál ha sido el momento más difícil que habéis vivido en Hola Coffee? Pues, a ver, yo diría, y lo que primero se me viene a la cabeza es la pandemia, que supongo que es común a muchos hosteleros, por el hecho de un día para otro cambiar tu paradigma total, ¿no? No solo porque cerramos nuestra cafetería, sino porque la gente a la que vendemos café cerró también. ¿Qué pasa? Que, bueno, por suerte nosotros somos, mi socio y yo, sabemos, o sea, trabajamos y somos especialistas en lo que hacemos. Entonces, bueno, con todo el mundo en ERTE, nos fuimos al tostador, no se puso a tostar, yo a empaquetar y a hacer envíos online. Y eso nos permitió aguantar unos meses para luego ir reabriendo, al principio con todo el takeaway y luego ya pues con la cafetería al completo, ¿no? Pero sí que fueron meses de un poco de incertidumbre. Pero bueno, sacamos también aprendizajes y iniciamos la tienda online que a día de hoy pues vende lo mismo que una cafetería. ¡Wow! ¿Y qué porcentaje de las ventas totales representa ese e-commerce, digamos? Pues es una unidad más, como una cafetería, será entre un 10 y un 15%. Hola Coffee es la tienda online. Qué bueno. Sobre todo, lo que más nos gusta es el potencial que tiene. O sea, porque una cafetería tiene un techo bastante bajo, pero la tienda online no. Claro. Entonces, bueno, es un proyecto para este año desarrollar bastante esta parte. Y la parte en la que vendéis vuestra propia marca, porque entiendo que tendréis una parte que vende café a cafeterías, que tú no vas a ver en esa cafetería nada que ponga Hola Coffee, o sí, no lo sé, pero entiendo que también vendéis vuestros paquetes de café en tiendas, porque yo los he visto por Madrid, en alguna tienda de ropa, en alguna tienda así como más de retail, he visto vuestros paquetitos de café. ¿Cómo es vuestro mix de...? Vale. O sea, nosotros el B2B, el vender café a otras cafeterías, que la mayor parte de ellas también venden paquetitos para que la gente se lleva a casa, pero bueno, lo más grueso es el café que elaboran en ese establecimiento, es en torno al 35% de nuestra facturación. Otro 35% más o menos es la venta directa nuestra
y el restante, que es 35, un 20, no, 35, 70. En torno a otro tercio es la academia y la tienda online. Qué bueno, qué Lo bueno, qué cual bueno. tenemos repartido. Obviamente también la parte de venta a cafeterías pues tiene un potencial de crecimiento bastante grande. Qué bien. ¿Qué movimientos estás viendo que estén haciendo las grandes marcas de café, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en el Coffee Fest se ha empezado a ver, ¿no? Como marcas más tradicionales y con un café más comercial, más mainstream, digamos, empiezan a apostar un poco Claro. por sacar marcas paralelas de café de especialidad. ¿Qué movimientos estás viendo en la Pues, industria? a ver, yo creo que los lógicos, ¿no? Ha habido una ruptura, pues hace unos 10, 15 años, con todo el nacimiento del café de especialidad, de una manera diferente de entender los cafés, que ha ido calando en el público, y obviamente pues las marcas tradicionales de café se ponen las pilas y sacan sus líneas más especializadas, ¿no? Hay algunas que lo hacen bien y están apostando por realmente un buen producto, y obviamente otras que se suben al carro, es todo imagen y Marketing. exacto, y es marketing, ¿no? Ahí luego ya pues la gente tendrá que diferenciar qué es lo que está buscando. ¿Y ha Pero habido, bueno, ha habido algún acercamiento de alguna de estas marcas a empresas como la vuestra? sí, hay acercamientos y también hay a veces colaboraciones. Nosotros, por ejemplo, hace unos años tuvimos el acercamiento de una multinacional que, bueno, se interesó por nosotros y tuvimos una serie de conversaciones que luego no fueron a ningún lado, pero hay un interés, ¿no? También por ver qué es lo que realmente se hace, qué diferenciación hay. A nosotros nos gusta mucho esto también porque aprendemos de la manera tradicional de elaborar café, y hay una parte muy interesante de las marcas comerciales de café que es cómo tratan a sus clientes, cómo Mm, tratan a las cafeterías que trabajan con sus cafés, sí. cuáles son sus estrategias comerciales, que a mí personalmente me interesan bastante porque también se puede aprender un montón de esta parte, y cuando el café de especialidad madure y evolucione, acabará tomando mucho de esto. Ujú. Interesante. ¿Qué papel juega la imagen en vuestra marca? Porque siempre se ha tenido un poco como esa concepción del café es aburrido, son colores marrones apagados, tal, pero sin embargo, Hola Coffee es como boom, en plan, lo ves ahí, ¿no? Ya. Te entra por los ojos. Es una imagen, yo creo que muy revolucionaria, colores Pues muy llamativos, sí, ¿no? a ver, nosotros, tanto Nolo como yo, nos gusta mucho la parte de diseño. Él hizo también, estudió diseño, y bueno, creemos que o sea, el diseño es muy importante para atraer al público. Luego, obviamente, hay que retenerlo con un buen producto y un buen servicio. Pero de primeras, la primera foto, la entrada a la cafetería, mm, que miren tu paquete en otra o lo que sea, es muy importante. Y esa diferenciación, pues a nosotros creemos que es importante, pero también nos gusta. O sea, entonces es un poco nuestro día a día, nos estamos compartiendo referencias, ya sean de café o de otros productos, para bueno, ir evolucionando esta marca, y es algo que disfrutamos mucho. Qué bueno. Y entiendo que en esa imagen también el packaging o dónde ponéis los cafés, ¿no? O dónde guardáis, ¿no? Las Eso es. bolsitas donde las guardáis, donde guardáis el grano y todo esto también Claro, o sea, para es importante. nosotros, por ejemplo, los vasitos de takeaway, ¿no? Que hacemos con Envapro, pues la carita esta al final no deja de ser una foto que yo todos los días veo en nuestro Instagram que nos etiquetan, pues porque a la gente le hace gracia, y al final ahí tenemos a 1000 personas que están haciendo foto a tu producto y todo su red lo está viendo, ¿no? Entonces, una tontería máxima como simplemente hacer un vaso, y en vez de poner nuestro logo decidimos poner solamente la carita sonriente, como si el vaso tuviese así un rollo Toy Story, ¿no? Como si tuviese vida. Y esto pues es algo que ha funcionado muy bien, y son pequeñas ideas que nos van surgiendo y que nos ayudan mucho. ¿Crees que ese también ha sido como parte del éxito del café de especialidad? El hecho de que es un producto mucho más instagrameable. Claro, obviamente. Desde el latte art, ¿no? Que es Eso. por lo que mucha gente entra al café de especialidad y que es, ¡ay, qué bonito! Obviamente, pues eso no deja de ser un emplatado, algo así más artificial, pero ya hay una muestra de que esa persona que lo ha elaborado se está preocupando, ¿no? por ese producto.
y, y esa parte visual, estética, que el café de especialidad ha roto un poco, yo creo que porque, bueno, viene de una generación a lo mejor más joven, que está entrando en este sector, pues ha ayudado mucho a la parte de marketing y diferenciarlo del café tradicional. ¿Crees que hay gente que consume café de especialidad simplemente por el postureo? Seguramente, seguramente, pero De que su bueno, café sea bonito a ver, todos somos visualmente. culpables en alguna parte de alguna vez, pues, habernos comprado unas zapatillas o algo, o sea, alguna cosa por postureo, ¿no? Em, pero sí, obviamente habrá pues, gente que le guste, sí, el café de especialidad lleva inherentemente o algo de estatus, ¿no? Mm. De decir, oye, esto es un café mejor, está muy bueno, pero bueno, yo creo que la mayor parte de la gente lo toma porque está más rico y considera que le sienta mejor, que sobre todo que lo disfruta más, y habrá un pequeño sector de la gente pues, oye, que es más posi. ¿Vendéis café a grandes restaurantes? Digo, restaurantes famosos, digamos. ¿O todavía no Sí, ves sí, sí, que sí. los restaurantes de alta gama Ujú. estén apostando por café de especialidad? ¿Sí? Empieza a haber, yo creo que ha sido una demanda del público que ya conoce estos cafés y que claro, si tú vas a un 3 estrellas Michelin y tienes un café pues de cápsula, que es el que te puedes hacer en casa, Mm. como que algo te chirría ahí, ¿no? Entonces empieza a haber este interés y ya hay ciertos restaurantes pues de alta categoría que empiezan a tener cafés muy buenos. Nosotros trabajamos con varios estrellas Michelin y cada vez notamos más una demanda en este sector. Es que para mí es fundamental. El otro día estuve en León Ujú. y que, por cierto, me costó encontrar una cafetería de especialidad, pero al final... Pues ya sabe la gente de León Exacto. lo que puede abrir. Pero me tomé uno y estuvimos en un restaurante en el que cenamos fenomenal, pero el café que me dieron al final de Ujú. de la comida era horroroso. Sí, Y creo que al final es una parte más de la experiencia claro, culinaria y de tu experiencia en un restaurante y te da rabia como irte, y nunca mejor dicho, con mal sabor de boca, claro, de terminar así una comida, ¿no? total. A ver, yo entiendo una parte, hay algunos hosteleros que para servir 10, 15 cafés al día, la inversión en maquinaria, Ya, formar a alguien, es una barrera de entrada grande. Pero si tú estás apostando por la excelencia y explicando de dónde viene tu guisante, que viene de tal, que ha sido recogido solo en esta parte del año claro. y que si llueve un poco más ya no hay, pues con el café puedes llegar a eso sin complicarte tanto, apoyándote en pues, tostadores especializados que te puedan un poco asesorar en la parte, oye, pues igual solo haz cafés filtrados, Ujú, eh, que es una inversión mucho más pequeña y claro. más sencilla, o hay incluso cafés de especialidad en cápsula que se Ujú. pueden llegar a usar, ¿no? Existen. Sí, 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 nosotros tenemos. Es algo residual porque al final la gente que toma estos cafés pues busca un poco la experiencia completa y en la parte de cápsulas siempre te pierdes un poco una parte porque no vas a llegar a tener un café molido y tan conveniente que es dar un botón, Mm, pues todos los sabores que puedes encontrar en un café hecho en una máquina expreso o o en otro método, claro. pero sí, sí que existe. Y ya que estamos hablando de esto, hablemos de sostenibilidad. Eh, ¿El café de especialidad se puede considerar más sostenible que el café normal? Y también, meto aquí también la parte esta de las cápsulas que estabas hablando, ¿no? Porque es verdad que se ha visto últimamente Ujú. mucha crítica a las cápsulas, ¿no? Porque puede haber como filtraciones de microplásticos bueno, que luego las cápsulas no se reciclan bien, ¿no? Ujú. A ver, el café de especialidad no podemos generalizar que sea más sostenible, Mm, porque puede haber cafés comerciales que sean fair trade o que tengan algún tipo de certificación ecológica. vale. Por lo general, sí que suelen ser proyectos más pequeños Ujú, en los países de origen, donde suelen estar mezclados los cultivos de café con otros o árboles autóctonos u otros cultivos y no están un monocultivo gigante. Pero no siempre estos cafés están certificados como ecológicos, ya. ¿vale? Pero bueno, suelen ser unas prácticas un poco más cuidadas o responsables. Pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? No, Ujú, no podemos ir de abanderados tampoco de la sostenibilidad vale. y del trato justo porque puede no darse, no es inherente al café de especialidad. Y respecto a las cápsulas, hay
no me quiero meter porque no soy científico, no soy doctor y no sé muy bien qué pasa con ellas, pero sí que notamos que en los últimos años Sí. ese hype que hubo con las cápsulas, pues en los últimos 10, ponte, está bajando. Y la gente se está animando más a comprarse máquinas automáticas que pones el grano, te lo muele y te hace el expreso. Y queremos aprovechar mucho esta parte porque al final serán consumidores que eventualmente descubran café de especialidad y compren nuestro café. Y ahí encontramos la parte que es muy conveniente porque es fácil de hacerlo y puedes tener un buen producto. Qué bueno. Mejor que con las cápsulas. Qué bueno. El otro día, Pablo, veía un vídeo de un empresario, creo que era saudí o algo así, que decía que una parte muy importante del precio del café es pura especulación, ¿no? Que es como una especie de commodity financiero que la gente puede comprar como quien invierte en bolsa, ¿no? Y que las fluctuaciones que hay del precio del café se deben en gran parte a la manipulación. ¿Esto es verdad? Sí, no es el principal factor, pero está ahí y es importante. Si quieres, podemos poner aquí el gráfico del precio del café en los últimos 10 años. Vale. Y es que en el último año se ha disparado, pero si estoy hablando incluso del último mes. Está vamos a unos 4, ahora mismo yo creo que está a $4 la libra y hace un año y pico estaba a 1 y pico. Y esto es el café que está en la bolsa de Nueva York, que es el café arábica, que digamos es el café base, ¿vale? El café arábica base, no de especialidad. Vale. Luego ahí se aplican unos premiums o una serie de diferenciales en función del país y el café de especialidad pues obviamente está bastante por encima, pero esta es la base que marca que todo vaya para arriba o todo vaya para abajo, ¿no? Entonces nosotros hemos notado pues una subida de precios brutales. La principal causa es que hay mucha más demanda que oferta. Sí. Sobre todo porque en el último año hubo unos grandes problemas de lluvias y de sequías en Brasil y Vietnam, que son los principales productores del mundo, y esto ya ha hecho que suba un montón, ¿no? Luego hay una parte especulativa. El café es un commodity que fluctúa en el mercado de futuros y, bueno, pues hay fondos de inversión, hay brokers que aprovechan estas circunstancias pues para comprar café, esperar que suba y... nosotros creemos que esto se va a volver a regular, bajará, pero nunca va a llegar a los precios que teníamos hace años, que eran también, yo creo, excesivamente bajos por lo que recibían los productores y demás. Entonces, se tranquilizará un poco, pero en gran parte pues también es cierto esto que decía el saudí. Y entonces, o sea, entiendo que esta subida de precios en todos los últimos años, especialmente en este último año, también afecta entonces al café de especialidad. Sí, totalmente. O sea, nosotros, pues para que te hagas una idea, este año estamos pagando el Brasil al doble que el año pasado. Y entiendo que no le estáis repercutiendo al cliente la totalidad de esa subida. No, hemos absorbido parte porque también hay veces que no sabes cuánto tiempo va a estar a este precio, ¿no? Entonces absorbes una parte, con el cambio de año nosotros hicimos un ajuste en los precios, pero es que si como siga así, pues tendremos que volver a realizarlo. Entonces, hay una parte que absorbes y una parte que acaba repercutiendo, pero no toda, obviamente. Wow. Un detalle también importante de la subida de los precios de café es que la demanda de cafés es cada vez mayor. Claro. Tanto por el boom de los cafés de especialidad, pero sobre todo por el consumo de café en China, que ha pasado de ser residual a en los últimos 5 años dispararse. De hecho, hay una cadena que se llama Luckin Coffee, que es como el Starbucks, lo llaman el Starbucks chino, vale, que tiene un plan de expansión brutal. Creo que están abriendo unas 10 cafeterías al día. Al día. Al día. Y ahora va a salir de China, va por todo el mundo y directamente ellos van a Brasil y hablan con el gobierno de Brasil para decir, oye, queremos comprar tanto, que es algo como totalmente astronómico. Wow. Y bueno, pues todos estos pequeños factores afectan al precio del café que cada uno tomamos en nuestro día a día. Ostras, qué buen dato. Pues vamos a ir cerrando un poco con las últimas preguntas clave de historias para llevar. Son así un poco más divertidas. Si solo pudieses comer un tipo de comida el resto de tu vida, ¿cuál sería? Esto es como un castigo, ¿no? Exacto. Vale, pues a ver, mi comida favorita es como Garfield, la lasaña. Entonces, la acabaría odiando, obviamente, pero prefiero odiar eso que, yo qué sé, que un huevo cocido. Muy bien, lasaña. ¿Y de beber? Si te tuviese que preguntar algo de beber. Vale, agua.
Agua. Sí, diría café, pero Pensé que acabaría... ibas a decir café. No, no, Pensé no, que ibas no, a decir café. no, no, no. La segunda pregunta sería, Vale. ¿cuál es tu restaurante favorito? Mi restaurante favorito. A ver, no voy a decir restaurantes de alta en los que he tenido muy buenas experiencias, sino voy a decir el restaurante donde más he ido, que está aquí en Madrid y se llama Casa Badila, está al lado de Tirso de Molina y es un restaurante donde tienes un menú del día. Ellos se hacen llamar casa de comidas. Un poco más especial, que te puedes encontrar en cualquier sitio, debe costar unos 20 euros, una cosa así, creo recordar. Tienes 8 primeros, 8 segundos y es como comer en casa de tu abuela cada vez que vas. Qué bueno. Entonces, siempre que, no sé, con mi pareja, siempre que tenemos así una duda y no sabemos a dónde ir, acabamos yendo allí porque sabemos que es como volver a estar en Qué casa. bueno. Y la última pregunta sería, ¿a qué hostelero Ujú. te gustaría que invitásemos a Historias para Llevar? Vale. Pues yo creo, a nosotros una persona que nos ha ayudado mucho y que ha sido un poco mentor ha sido Andoni Goicoechea, de Goico. Le conocimos hace unos 5 años, siempre ha venido mucho a vernos y nos ha ayudado con su experiencia. Bueno, le conocimos porque compró una cafetera para su oficina, para cuando estaba en Goico. Y, y luego nos ha ayudado bastante un poco como con ciertas dudas y orientación, nos ha ido dando un poco de orientación, ¿no? Entonces creo que es una persona que tiene un background bastante divertido que puede contar aquí. Qué bueno, lo intentaremos. Intentaremos conseguirle que venga y le diremos que venimos de tu parte, Vale, Pablo. vale, Muchísimas genial. gracias A vosotros. por haber venido a Historias para Llevar Ha sido un y placer. a seguir creciendo con Hola Coffee